Bueno, pues buenas tardes. Estamos aquí desde Verdes Eco Canarias, hoy haciendo una charla en directo con los compañeros Paco Vaquero y con la coportavoz de Canarias, Marian. Y bueno, vamos a hablar sobre lo que es la renta básica. Creemos que es una apuesta política importante en la situación socioeconómica en la que estamos. Nuestro compañero Paco Vaquero que dará unas nociones básicas para entender qué es la renta básica y las preguntas más frecuentes que se suelen hacer sobre la posibilidad de la renta básica, de cómo sacar el dinero y las preguntas que nos hagan a través del canal de YouTube. Así que Paco, te paso el testigo, empezamos la charla. Esto va a quedar grabado lo primero, así que habrá oportunidad también de verlo en otro momento. Bueno, como decía el compañero Jesús, vamos a verlo, el tema de la renta básica, vamos a hacerlo, como dijimos en nuestro anuncio, con palabras claras y sencillas. Así que lo primero que vamos a hacer es voy a compartir pantalla y vamos a partir de la propia definición de lo que es renta básica, porque la necesidad viene dada debido a la excesiva confusión que hay con todas las palabras, ingreso mínimo vital, renta de integración, etcétera, etcétera. Así que vamos a empezar por la definición, como ven en la pantalla, renta básica, universal, individual, incondicional. Y vamos a ir palabra a palabra. Renta, la renta en principio ¿qué es? Es una asignación monetaria que da el Estado a toda la población residente sin ningún tipo de condición. O sea, se da un dinero, no se da un bono para comida ni para ropa, no, se da un dinero. ¿Por qué se le llama renta? Porque es una cantidad de dinero que se percibe regularmente, o sea, mensualmente es como se propone, ¿no? En algunos casos a veces se ha hablado de la posibilidad de hacerlo pues, semestral o anual, pero la propuesta que más mayoritaria, que más apoyo tiene es hacerlo mensualmente. Es básica porque la cantidad va variando dependiendo de la situación, pero es básica porque se supone que es que una persona que no tenga nada, si tiene esa cantidad, está en el umbral de la pobreza. Imagínense que alguien que no tiene nada, ni casa, ni transporte, bueno, si tuviera esa cantidad, en este caso en España serían 750 euros, pues una persona que tiene 750 euros y es lo único que tiene, estaría en el umbral de la pobreza. ¿De dónde salen los 750 euros? Bueno, está basado según el ISTAC, el Instituto Estadístico Europeo, que va estableciendo una serie de baremos y se ha tomado ese que es la mediana, es lo que ellos consideran el límite de la pobreza. Es universal, veremos mucho las palabras derechos humanos, porque se está planteando como un derecho humano, no solamente una medida hasta que se salga de la crisis o momentánea, no. Y al ser, como todos los derechos humanos, es para todas las personas, como la educación, la sanidad, etcétera, ¿no? Pero también es individual, o sea, es para cada persona, independientemente si vive con sus padres, si vive solo, si es una persona mayor, etcétera, etcétera. En un hogar, por ejemplo, donde vivan 5 o 6 personas, cada uno tendría su renta básica. Y esto es importante, pasaría lo mismo con la educación, la sanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, incondicional. Incondicional quiere decir que no se le va a pedir ningún tipo de requisito de que deje de trabajar, de que tenga que trabajar, de que sea discapacitado, etcétera, etcétera. No tiene ningún tipo de requisito. Eso pasa, insisto, como todos los derechos humanos, con el tema de la educación, con el tema de la sanidad, las pensiones, etcétera, ¿no? No se le pide a las personas que tenga determinados requisitos para poder tener un servicio de salud o para poder tener la posibilidad de una educación, ¿no? Estas son las estructuras de lo que llamamos la renta básica universal, individual e incondicional. Tiene una condición a la hora de aplicarse, que es una diferencia que hay con muchas otras propuestas. Y es que no se puede sacar el dinero para esto quitándolo de lo que ya tenemos, de salud, del estado de bienestar, salud, educación, etc. Como decimos nosotros por aquí, no se puede desvestir un santo para vestir a otro, ¿no? Así que tiene que quedar claro que esta propuesta que se hace no va en detrimento del estado de logro de bienestar a día de hoy. Es un poco complicado decirlo si sabemos en qué situación, sobre todo en el caso de Canarias, en qué situación está la población de España, ¿no? Así que si volviéramos a hacer un repaso, ¿no? Una renta que se percibe, una cantidad de dinero que se percibe mes a mes, que es para todo el mundo y es para cada uno y no tiene ningún tipo de condición, ¿no? Esto tiene muchas consecuencias en otros aspectos.
La renta básica es como cuando tiras una piedra en el centro de un lago, que la onda expansiva llega a todos lados, ¿no? Influye en muchos aspectos, pero no trata de solucionar muchas de las cosas que se le piden. O sea, el tema de los alquileres, de los desahucios, una sanidad de calidad, eso requiere otras políticas. La renta básica, el objetivo de la renta básica es que nadie esté por debajo del umbral de la pobreza, que nadie sea pobre. Y esto es importante recordarlo. Claro, al ser un ingreso que el Estado hace directamente, la primera consecuencia es que no es necesario realizar un trámite para recibirlo. Con lo cual, esto evita que muchas personas se queden sin recibirlo por la razón que sea. Desconocimiento, no tener conexión a Internet, no sabe manejar la tecnología. Y esto es algo muy importante porque los últimos datos que estábamos viendo con el ingreso mínimo vital, de las 800.000 personas, 600.000 personas no lo habían recibido por miles de razones. Porque se le ponía la condición, se había trabajado el año anterior, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es importante que vayamos viendo cómo se va aplicando también la propuesta, porque esto favorece su comprensión, ¿no? Mucho del personal y de recursos tecnológicos para verificar todos esos datos se pueden dedicar a otros recursos y a otras necesidades sociales. No es la primera vez que, si preguntamos a trabajadores y trabajadoras sociales que en principio hicieron una carrera para el desarrollo social comunitario, hayan terminado siendo simples gestores y rellenando vía tecnología cómo pueden conseguir las personas pues las ayudas, las que sean, las pocas que sean, ¿no? Con datos, por ejemplo, en el caso del País Vasco, donde se ha hecho una comprobación, en el caso de algunas ayudas se ha comprobado que por cada euro de ayuda que se da, hay un gasto de 3 euros en esa gestión que tiene, por persona que tiene que hacer la gestión, recursos tecnológicos, etcétera, 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 ¿no? Esto es un tema importante porque no solamente es lo que se da, sino lo que no se gasta, el beneficio que vamos teniendo. Por supuesto tiene efectos en el mundo laboral. Se suele decir que, bueno, si una persona tiene una ayuda, insisto, esto no es una ayuda, es un derecho, dejaría de trabajar. Todo lo contrario. La renta básica protege los puestos de trabajo, sobre todo autónomos y pequeñas y medianas empresas que tienen pocos puestos. En el caso de España, entre unos y otros, si vamos a considerar autónomos y pequeñas y medianas empresas de 2 trabajadores, estamos ya en el 80% de los puestos de trabajo del país. Imaginemos ahora en la situación de crisis que hay mucha gente que medianamente ha podido escapar por un ERTE. Bueno, imagínense cómo sería la situación si además tuviera una renta básica. Ese puesto de trabajo que esa persona autónoma está sacando adelante no tendría el riesgo de perderse, así que protege puestos de trabajo. Pero además genera puestos de trabajo, porque ofrece la posibilidad, es un respaldo para lanzar nuevos proyectos de personas que, asociándose con otras, o bien solo necesitan tener la base mínima asegurada para empezar a sacar adelante su proyecto. Así que al contrario de lo que se cree, la renta básica protege y genera puestos de trabajo. Una persona que tiene una pensión, por ejemplo, es otra pregunta que se me suele hacer, tiene una pensión o un tipo de ayuda con una cantidad, ¿también la recibiría? Bueno, el caso es que si usted tiene una pensión de 450 euros, como ponemos ahí, dejaría de recibir esos 450 euros, que es una ayuda, para pasar a recibir los 750 euros que tiene la renta básica. Pero si además tienes una pensión de 900 euros, no se te va a quitar, sigues recibiendo esos 900 euros, pero 750 se consideran que son renta básica. Esto no quiere decir que no se pelee por aumentar las pensiones a las cuales tenemos derecho. Estamos siempre diciendo que aseguramos la base. La renta básica individual, universal e incondicional es asegurar la base mínima de las personas. El objetivo es acabar con la situación y el umbral de pobreza que tiene millones de personas en el país. La renta básica es algo tan sencillo como un cambio en el planteamiento, en el paradigma, ¿no? Se trata de que se acaben con las ayudas, que no llega a todo el mundo, que siempre llega parte. Imaginemos becas de estudiantes, no todos los estudiantes la tienen y la tienen por poco tiempo y a destiempo. Lo mismo que pasa con las ayudas familiares, por si tienes un hijo, si no tienes un hijo. En fin, esto sería hacer un cambio fundamental porque la renta básica sería un escalafón siguiente.
un derecho más que vamos a tener junto con la salud, la educación, etcétera. ¿Paco? Sí. Hola, pero lo que te quería preguntar es cómo se financia, cómo se financiaría esta renta. Bien, sí, esa es la pregunta del millón. Siempre se pregunta cómo se financia, de dónde sale el dinero, ¿no? Bueno, el dinero ya está, gran parte del dinero ya está. Recuerdo que estamos diciendo que las ayudas, que las que ya están, esas se van a recoger. Lo primero que uno hace es ver qué es lo que tenemos. En 2016, por ejemplo, el Estado español daba en ayudas cerca de 92.000 millones de euros. Recordemos que cada una de esas ayudas lleva un gasto añadido, o sea, en realidad es más lo que se está gastando. Bueno, si estamos diciendo que una persona recibe una ayuda X de 500 euros porque está en el paro o porque tiene una pensión, nosotros decimos, bueno, va a dejar de recibir esos 500 euros y además va a recibir los 750 euros. Ya de entrada estamos gastando solo 250 euros en esa ayuda, ¿no? Pero lo que es más importante, aparte de eso que ya está y que no es poco, también está la posibilidad de hacerlo mediante una reforma progresiva del impuesto de la renta a las personas físicas. Se trata de que en realidad repartamos, ¿no? La base de la renta básica es un reparto equitativo de la riqueza. Ahora mismo, por ejemplo, hay pensiones contributivas que tienen que pagar Hacienda y pensiones no contributivas. Bueno, por la misma regla de tres se hace una reforma del presupuesto del IRPF y queda de tal manera que casi el 80% de la población va a notar el beneficio, mientras que va a haber un 20% que le va a ser poco significativo o nada significativo, pero que va a aportar más en ese IRPF, como sucede ahora. Pero también están los impuestos que se hacen, justamente hemos estado hablando estos días del impuesto a la tasa Google famosa y de toda la cantidad de impuestos que no se hacen en el país. Bueno, el capital financiero, esas cosas que ese dinero que no produce nada, no a un objeto, sino que una especulación, de ahí también se pueden sacar y deberían sacarse de esos impuestos para cubrir esa necesidad de la renta básica. Recordemos que no hay que sacarlo todos los años como si fuera un cajón vacío. En realidad, cada euro de esa renta básica se queda en el país, se va a reinvertir en el país porque es un gasto que se hace. Nadie con 750 euros se va a invertir en bolsa, o sea, tiene una necesidad básica y eso se queda aquí, que recorra el circuito económico del propio país, ¿no? A mí me parece que esto es importante, por supuesto, estamos viendo ahora con los famosos fondos Next Generation que se van a dedicar sobre todo a salir de la crisis de recuperación y una transición. Vemos, por ejemplo, desde nuestro punto de vista en ECO, vayamos al sector primario, donde nos vamos a encontrar montones de familias que trabajan en el sector primario, agricultores, ganaderos, que desde luego tendrían otra situación si tienen esa parte asegurada. Así que de alguna manera es totalmente coherente que una renta básica esté dentro de una política verde, ¿no? Esa combinación de lo cercano, del kilómetro cero, del consumo local, está totalmente coherente con lo que es una política verde, ¿no? Y además de justicia social, que es algo que es importante que lo digamos, ¿no? Yo veo por aquí que tenía una pregunta de Ter que me pregunta si ha habido opciones al respecto en otros países. Ha habido muchos, en realidad, una prueba piloto de la renta básica no se podría hacer porque habría que coger todo el país, ponerlo en renta básica y ver qué es lo que pasa. Pero sí que se han hecho bastantes efectos y pruebas, algunos erróneos en cuanto al planteamiento, porque no tiene la incondicionalidad, era referido a unos cuantos, y además no era permanentemente. Sin embargo, en todo se desmontan los mitos de que la gente no trabajara, de que no se produjera más beneficio para la sociedad, y además dejarían de pasar cosas, como por ejemplo muchos conflictos a nivel de familia, conflictos de violencia de género, porque daba la posibilidad de separarse, de desmontar una situación ya de por sí bastante complicada. Ahora mismo recuerdo uno que es bastante conocido en el caso de Alaska, que no recuerdo bien el pueblo, pero tuvo tanto éxito y esto fue hecho hace como más de 40 años, ojo, que se guardó todo el material que está ahí, en toda
los ríos de tinta que se ha escrito sobre la renta básica, porque disminuyó la violencia, la participación de la juventud en los estudios aumentó, en fin, tuvo toda una serie de consecuencias que uno al principio no las veía, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, respondiendo a la pregunta de Esther, en Alemania van a hacer una prueba creo que son de 1.200, 1.300 euros para unas 250 personas, creo que esto salía en la noticia hace 3 o 4 días, ¿no? Veremos a ver qué se dice de esa prueba, veremos cómo se han dicho otras pruebas, que en ningún caso ha planteado pues lo que muchos agoreros decían de que la persona se queda quieta. Decir que una persona porque tiene la base va a dejar de trabajar, la verdad es que no tiene mucha reflexión, porque no sé entonces dónde podríamos entender nosotros por ejemplo, un empresario de fortuna, que sea Amancio Ortega, por ejemplo. Yo no creo que él deje de trabajar, él está atendiendo sus cosas y mire que si tiene resuelta. Así que es no entender un poco cómo es la conciencia, la mentalidad humana, ¿no? De que nunca te vas a conformar con lo que tienes y vas a querer progresar, ¿no? Hay alguien que comenta que puede ser una manera de mantener el sistema económico actual, una manera de fomentar el consumo. Luego se beneficia el sistema económico actual. Bien, esa duda, como otras dudas, son dudas. La renta básica no pretende, en principio, marcar una línea en una dirección, pero sí, desde luego, si se reflexiona este sistema que va a haber, que sin perder los beneficios de bienestar, de salud, de educación, de pensiones, que además requieren otras políticas, no va a estar muy conforme con que se plantee esta propuesta. No es precisamente ello. Seguramente que lo intentarán. De hecho, ya hay algunas propuestas en las que dicen, bueno, no te damos 750 euros, sino te vamos a dar 1.200, pero me tienes que comprar la educación, la sanidad. Eso no es lo que estamos diciendo. Evidentemente, hay muchas cosas que cuando se hacen cambios no podemos saber cómo va a comportarse el grueso de la población, pero tampoco lo sabíamos. Es como si uno dijera ahora, ustedes se imaginan que no vas a trabajar y no solo te dan el sueldo de un mes, sino te dan dos sueldos de un mes. Eso puede parecer una locura y sin embargo hoy en día todo el mundo entiende que si tienes un contrato mínimamente decente tienes derecho a un mes de vacaciones pagadas. En su momento eso fue una utopía, eso fue una locura y sin embargo ahora no se entiende que no se haga así. Dos pagas tenemos a lo largo del año. Entonces, yo creo que respecto a sostener o no el sistema económico, si hay mucha revuelta como la hay, si hay mucha negativa, es una buena señal. La renta básica es una propuesta, pero no es una política económica completa, ¿no? Desde Verdes Eco nosotros planteamos muchas más cosas, con una economía circular, con un consumo además en lo cercano, una transición que implica otro tipo de planteamiento y de mirada, ¿no? Pero también estamos diciendo, desde Verdes Eco, estamos diciendo que queremos una justicia social, que todo el mundo tenga lo mínimo asegurado como un derecho y que tenga un planeta donde pueda disfrutar de eso, ¿no? Por aquí me están diciendo que la prostitución se vería beneficiada, como para tenerlo en cuenta, ¿no? No sé exactamente a qué se puede referir, si se refiere a que entonces una prostituta se mantendría en su puesto de trabajo si tiene la posibilidad, como se ve en muchos casos de las tratas, de zafarse de esa situación. Podemos imaginar muchas cosas, podemos imaginar que las que están en esa situación se pueden asociar y dar carpetazo a esa situación que tiene, porque no se nace siendo de esa manera y se llega ahí por una situación muy concreta. Yo creo que es un poquito alegre pensar que en una situación que no es precisamente de lo más cómoda y que genera mucha violencia, eso se pueda seguir manteniendo precisamente porque tiene una renta básica incondicional, ¿no? Esa es mi opinión. Yo creo que precisamente cuando uno tiene una situación de tensión del tipo que sea y que se debe a que no tiene asegurado lo mínimo tanto para sí como para sus seres queridos y su familia, ¿no? Y que además es una situación en la que puede decidir lo que quiere hacer con eso. Por eso se entrega en dinero. No es solamente que una persona se le dé un bono para comer. No, es importante que uno decida también qué se lo quiere gastar, ¿no? Respecto a las personas que se vuelcan a la prostitución, como están diciendo, yo creo que ese es un tema que tiene que tocarse de otro lado.
Habría que verse, por ejemplo, qué pasa con los colegios y con la educación sexual que se da. Yo creo que ahí, por ejemplo, el movimiento feminista tiene muchas cosas que decir y todos los que estamos desde un punto de vista humanista, que consideramos a la persona que no es un objeto, tenemos muchas cosas que decir y mucho hay que hacer para que otros tantos millones de personas salgan de su nivel de pobreza y además no se vean obligados a entrar precisamente en ese campo, ¿no? ¿Qué riesgos verías tú? Un riesgo de inflación, por ejemplo, que digan, pues los precios suben tanto que al final se ha determinado una cantidad y que ya con esa cantidad pago simplemente el alquiler. Los economistas los pueden explicar con mucha más profundidad, pero no va a suceder. De hecho, el riesgo va a ser al revés, que haya deflación. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que, bueno, yo soy panadero y hay otra persona que es panadera también y tenemos unos precios establecidos, ¿no? Entonces resulta que sabemos que ahora todo el barrio tiene la posibilidad de comprar pan. Bueno, puede haber una persona que decida y dice, bueno, pues yo voy a subirlo, voy a subir el precio y en vez de cobrar 1 euro, imaginemos que cobra 1,50 euros, ¿no? Y yo decido que no lo voy a subir. Habría que ver dónde va a comprar a las personas. ¿A qué sitio va a comprar una persona? Si él me ha subido el precio, pero esto lo mantiene igual. Seguramente que habrá un cambio, lo que va a suceder es que se venda más. Pero creo que no afectaría a la inmensa mayoría, ese 80% de esas millonadas de personas que están con la necesidad de salir de ese umbral de la pobreza, ¿no? La economía empieza a contar y a hacerse sus números a partir de que la persona empleada o trabajadora está en su puesto de trabajo. Pero no tiene en cuenta todo lo que sucede antes. No sabe lo que ha pasado en casa, cuánto tiempo tarda en llegar a su puesto de trabajo. Si eso se tambalea todo el sistema económico. Y ahora mismo hay dos iniciativas, una en este país, en España, concretamente en la comunidad autónoma del País Vasco, ¿no? Y otra a nivel europeo, donde se trata de instalar una renta básica. Y podríamos estar mucho mejor si en todo este tiempo hubiéramos tenido esa renta básica incondicional. Y sobre todo la situación que estamos viendo ahora mismo, la situación del tema mental, ¿no? De la crisis mental en la que se está viendo mucha gente con relación a causa de esta pandemia y esta incertidumbre. Las otras ayudas constantemente tienes que estar solicitándola, demostrando que eres quien eres, diciendo que eres así de pobre, constantemente provoca situaciones que es de discriminación. La renta básica no pone como condición que tengas que trabajar, ni que se te va a quitar porque tengas un trabajo. En ese caso, si yo recibo una renta básica de 750 y además tengo un trabajo de 650, por ejemplo, o los mismos 750, pues ya empezaría a tener dinero suficiente como para cotizar a Hacienda y sin necesidad de estar en trabajo en negro, ¿no? Yo por ahora no he encontrado a nadie de los que he preguntado que diga que deja de trabajar. En todo caso, cambiaría el trabajo que está haciendo. O bien porque trabajaría menos tiempo y lo dedicaría a otras cosas en su desarrollo personal, o bien porque sus condiciones laborales las mejoraría, ¿no? Que sí es verdad que lo que uno enseguida tiende a decir, oh, es que entonces la gente deja de trabajar y tal, es que realmente a eso vamos abocados, ¿no? Que dónde está el mal que alguien quiera, como tú dices, quiera dedicarse a su crecimiento personal, a pintar, a escribir, a desarrollar. Una cosa es el empleo, que yo hago cosas para otra persona a cambio de dinero, y otra cosa es mi trabajo, donde yo llevo un proyecto que a mí me gusta, por lo que quiera que sea, ¿no? Normalmente tiene que ver con crear. Bienvenido sea un robot, lo importante es que eso redunde en beneficio para toda la sociedad, que esa es la cuestión. Aquí no hay progreso si no es de todas y todos, para todas y todos, ¿no? Eso va a ser un beneficio, directamente o indirectamente. Porque van a dejar, uno pregunta a qué aspira y son cosas sencillas. Estar con la familia, poder hacer algo de turismo, salir, celebrar lo que es importante, porque se ha manejado mucho, pues qué somos y qué no somos. Una de las cosas que es muy importante es el futuro. Nosotros somos futuro. Nosotros estamos aquí pensando que mañana también vamos a estar. Y no es lo mismo despertarte y decir, bueno, tengo lo mínimo, yo y mi familia lo tengo asegurado. La cabeza pasa a otra cosa, a cada día que empiezas no sabes cómo va a terminar, consecuencias mentales ya las estamos viendo. En cuanto a lo psicológico, es muy importante saber que tienes el futuro asegurado mínimamente y se respira de otra manera, ¿no? Que con las ayudas no las tienes porque hay constantemente esa necesidad de estar solicitando y estar demostrando que soy tan pobre como dije que era. Y somos personas, hay seres humanos y hay intenciones, intereses, aspiraciones.
Actualmente se están recogiendo firmas para instalar la renta básica incondicional en la Comunidad Europea. La plataforma Eureka, necesitamos recoger 1 millón de firmas que obligaría al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea a darnos audiencia y a que el tema se ponga en el centro de la mesa. Esto no son firmas testimoniales, que van directamente al Parlamento Europeo sin necesidad de otro trámite. Renta Básica Universal Europea, una receta para la resiliencia. Este modelo económico y político es insostenible. Muchos pensamos que hay que apostar por un modelo más equilibrado y resiliente. Es el momento de una renta básica universal europea. La renta básica europea es un ingreso mensual que todos los residentes en Europa recibiríamos. No cada familia, sino cada persona. Beneficia más a mujeres, jóvenes y a quienes desempeñan trabajos no remunerados. Alcanzaría a quienes sufren marginación social, luchando así contra la pobreza. Nos protege frente a la explotación y el trabajo precario. Y no reduce la búsqueda de empleo, pero sí la ansiedad por perderlo. La renta básica no es caridad, sino una redistribución de riqueza que empodera a la gente dándonos más seguridad y libertad. Supone una protección automática ante cualquier crisis, reforzando así la resiliencia de nuestras sociedades. Pero claro, ¿esto cómo se financia? Primero, mediante una reforma del IRPF que recaude más de los más ricos de nuestra sociedad, gravando las ganancias de capital o el valor del suelo. La renta básica reduce la burocracia y los costes administrativos. Y no habría que recortar los recursos dedicados a servicios básicos como sanidad o educación. No es inalcanzable. Y para construir sociedades sustentables y resilientes debemos explorar nuevas ideas, donde quepan el ocio, los cuidados, el trabajo voluntario u otras actividades que no sean impuestas por la necesidad y el miedo. Que no nos retenga el miedo. La renta básica puede ser la oportunidad para que de una vez por todas agarremos el timón de nuestras vidas.